Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estaremos hablando sobre el impacto de la tecnología en la comunicación interna y externa. Pero antes de entrar en tema, es importante revisar el concepto de lo que es la comunicación. Yo por aquí te traigo este concepto de Reyes que nos dice que la comunicación es un proceso mediante el cual los conocimientos, tendencias y sentimientos son conocidos y aceptados por otros. Aquí en la siguiente diapositiva te dejo lo que es la referencia en formato APA, que por cierto, en la actividad de esta semana vas a estar realizando un glosario en el que tú vas a elegir los conceptos que te sean más interesantes, los conceptos que te llamen la atención del tema de esta semana y con ellos vas a elaborar un glosario. En ese glosario tú vas a hacer precisamente la descripción de esos conceptos y se te pide que hagas la cita y la referencia en formato APA. Te dejo en tu plataforma la guía para elaborar las citas en formato APA y también te dejo un video explicando cómo los puedes realizar. Vamos a avanzar en la presentación y al final igual vamos a repasar la actividad de esta semana. La comunicación humana, vamos a ver cuáles son los tipos, los canales y los factores de persuasión. Primeramente, vamos con los tipos de comunicación, ¿verdad? Podemos decir que existe comunicación verbal, que es la comunicación oral, cuando hablamos, y también por otro lado tenemos comunicación verbal, pero escrita. Aquí no estamos usando la palabra hablada, pero sí la palabra escrita. Y por otro lado tenemos la comunicación no verbal. Aquí es cuando no existen palabras, simplemente es una comunicación por medio de nuestros gestos, de nuestros movimientos, de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos. Es una comunicación, podríamos decir, corporal o de gestos. Y esta comunicación, pues estamos todo el tiempo estamos comunicando algo. Si no es de manera verbal, es de manera no verbal. Entonces, te puedes dar cuenta, en sí son dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Pero la verbal se divide en estas dos vertientes, que puede ser oral cuando hablamos o escrita cuando escribimos. Aquí la diferencia que podríamos encontrar básicamente es la palabra, ¿verdad? La palabra en la comunicación verbal está la palabra, ¿verdad? Como medio principal, la palabra ya sea hablada o escrita, y en la comunicación no verbal no hay palabra, simplemente gestos, movimientos, actitudes, como te decía. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva con los tipos de comunicación. Vamos a dividirlo, por ejemplo, de acuerdo a el tipo de canal que sigue, el canal que sigue la comunicación, ¿verdad? Entonces, aquí pues lo vamos a dividir en dos, que es formal o informal. Entonces, según el canal que sigue la comunicación, puede ser una comunicación formal. Hablando de una organización, por ejemplo, una comunicación formal sería un oficio, una comunicación formal sería un correo electrónico, una comunicación formal sería la comunicación que se realiza por medio de una reunión de trabajo. Y por otro lado, la comunicación informal, igual en el mismo ejemplo dentro de la organización, sería cuando se dan los rumores, cuando se tienen ciertas suposiciones de cosas que pueden llegar a pasar, pero pues como no es nada oficial, podríamos decirlo que es algo informal. Por ejemplo, que se corre el rumor de que se va a despedir alguna persona, pero no es nada formal, simplemente es un rumor. Esa es una comunicación informal. La llamamos también comúnmente chismes, ¿verdad? Esa sería comunicación informal también.
Por otro lado, podemos segmentarla también de acuerdo a quién es el receptor. Es decir, en la comunicación sabemos que el receptor es quien recibe la información, el emisor es quien la emite, quien manda la información, y el receptor quien la recibe. Entonces, de acuerdo a quien recibe esa información, el tipo de comunicación puede ser individual o genérica. Como su nombre lo dice, individual es cuando va dirigida a una persona y genérica cuando hablamos en general, según el flujo de la organización. El flujo de la organización se refiere hacia dónde se dirige la comunicación. Si esta comunicación puede ser, esto puede fluir de manera ascendente, por ejemplo, para que quede más claro, de los niveles de la organización más operativos, de un nivel operativo hacia un nivel directivo, sería una comunicación ascendente. De lo contrario, por ejemplo, de un directivo a un operativo, la comunicación sería descendente. Y cruzada cuando se cruza entre los diferentes puestos. Aquí para que quede un poquito más claro, voy a tratar de hacerte en esta misma diapositiva. Te voy a hacer un pequeño organigrama. Como tú sabes, el organigrama está compuesto por el puesto principal. De ahí se desprenden otros puestos. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos la dirección. Esta es una dirección. Enseguida de la dirección tenemos a los encargados de cada departamento. Aquí serían los departamentos. Ay, disculpa la letra. Estos son los departamentos. Pero de cada departamento también se desprenden sus subordinados. Podríamos decir que aquí ya es el área operativa, por ejemplo, puede ser el área de ventas, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Aquí se desprende, vamos a suponer que el área el departamento de limpieza. Aquí vamos a suponer que es el departamento de compras. Lo estoy haciendo muy chiquito, nada más para ejemplificar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de una comunicación ascendente, como su nombre lo dice, es porque la comunicación va de abajo para arriba. Es decir, cuando se comunica un operativo con su encargado de departamento, y el encargado de departamento sube esta información a dirección. Esa es una comunicación ascendente. Una comunicación descendente. Descendente, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que va de arriba hacia abajo, sería todo lo contrario. Cuando el directivo pasa la comunicación al encargado de departamento y a su vez el departamento baja la información a los operativos. Y una información cruzada, podríamos decir lo que es como mixta, ¿verdad? Porque puede ir de este encargado de departamento hacia este operativo, ajá, o de este encargado de departamento a este operativo. Entonces estamos haciendo como una cruz, por eso dice como cruzada, ¿no? Bueno, esto es como a manera de ejemplo nada más. Vamos a borrarlo para seguir con la presentación. Ejemplos, por ejemplo, una comunicación ascendente. Vamos a suponer que un encargado de ventas le pide un ascenso a su encargado de departamento. El encargado de departamento a su vez lo habla con el director. Entonces ahí estamos hablando de una comunicación
ascendente porque está partiendo de abajo hacia arriba. Ahora, una comunicación descendente, por ejemplo, una nueva disposición que la dirección quiere hacer llegar a los operativos, entonces la comunica primeramente a los encargados de departamento y los encargados de departamentos tienen que hacer llegar esa comunicación a sus subordinados. Y cruzada, pues cuando entre ellos se comunican, ¿verdad? Vamos a avanzar en la presentación. Esperando que haya quedado súper claro. Si tienes alguna duda, por favor, mándame mensajito por medio de la plataforma para cualquier duda y que quede súper claro. El tema de la comunicación a mí se me hace uno de los temas más interesantes, pero sobre todo más importantes dentro de la organización, porque cuando la comunicación no se da de manera adecuada, es precisamente cuando surgen conflictos, surgen problemas. Esto puede llegar a afectar incluso la productividad de la empresa, porque si se da una comunicación y no se tiene la información adecuada, se pueden llegar a cometer errores, se pueden llegar a no lograr los resultados porque no sabíamos exactamente qué es lo que se esperaba y entonces los resultados no se dan. Y sabemos que todas las empresas trabajan por resultados, aun cuando sean organizaciones sin fines de lucro, tienen un objetivo que lograr y ese objetivo se va a medir en sus resultados. Pues aquí la comunicación tiene un papel crucial y muy importante para el logro de los resultados. Vamos ahora a revisar los canales de la información. Aquí es cuando la información se transmite, siempre va a ser por medio de un canal. Ese canal precisamente es el que enlaza al emisor con el receptor. Hace rato decíamos, el emisor es quien emite el mensaje y el receptor es quien lo recibe, pero lo realizan este intercambio de información por medio de un canal. El mensaje, ya decíamos hace rato, que puede ser oral o puede ser escrito, pero siempre debe de haber un canal. En la imagen tenemos una persona tomando una videollamada. En este caso, el canal, ¿verdad? Sería esa videollamada. Entonces, el canal siempre va a ser la forma en la que se enlaza el emisor con el receptor. Un canal podría ser, por ejemplo, también un teléfono, porque es el que está enlazando al emisor con el receptor. Un canal podría ser también, por ejemplo, un televisor, porque es por el medio de que se da la información a las personas que están viendo ese programa o los anuncios que se quieran transmitir. Un canal podría ser también el correo electrónico, porque es el medio que está enlazando al emisor con el receptor. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a revisar lo que son los factores de persuasión. La persuasión, como su nombre lo dice, es cuando nosotros logramos o cuando se logra el se logra captar la atención de la persona con la que nos estamos comunicando. Perdón, se me desconectó por un momento la compu, pero ya estamos por aquí de regreso. Estábamos, bueno, retomando, ¿verdad? El tema en el que estábamos hablando acerca de los factores de persuasión. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Nos habla mucho de lo que es persuadir. Persuadir es como hacer cambiar de opinión a una persona o hacer que piense lo que nosotros queremos. El objetivo de esto es para que pueda la persona a la que se está dirigiendo el mensaje que pueda pensar igual que nosotros. El público al que se dirige el mensaje en la comunicación es todo un proceso que va a ayudar a influir en la persona. Al influir, la estamos persuadiendo, podríamos decirlo de esta forma, ¿verdad?
Y entonces, existen ciertos factores que van a influir ahí en esa persuasión precisamente. Por aquí lo estamos poniendo en primer lugar el análisis del público o la audiencia, ¿verdad? Aquí es decir, analizar a qué público se está dirigiendo el mensaje o a qué público se quiere comunicar algo. Por ejemplo, vamos a suponer en el ejemplo de una conferencia. El conferencista va a querer saber cuál tipo de público va a tener en su conferencia para, de acuerdo a eso, poder dirigir el mensaje. No es lo mismo dirigir una conferencia, por ejemplo, a jóvenes adolescentes que a adultos, por ejemplo, o a personas de la tercera edad. O no es lo mismo, por ejemplo, dirigir una conferencia a personal del área operativa o, por otro lado, a personal ya especializado, porque ya se van a manejar diferentes tecnicismos. Entonces, es por eso tan importante el análisis del público o de la audiencia a quien se va a enviar el mensaje. La credibilidad de la fuente es otro punto muy importante, porque cuando se manda un mensaje, también se tiene la credibilidad o no. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar del ejemplo del Internet. Nosotros sabemos que tenemos toda la comunicación hoy día, hoy por hoy, a un clic. O sea, con un clic yo puedo saber lo que yo quiera, pero también tengo que saber la credibilidad de la fuente, es decir, esa información que me está llegando o que estoy obteniendo, qué tanta certeza tiene o qué tanta credibilidad tiene. Eso va a hacer una gran diferencia entre que me pueda persuadir a mí, o sea, creer que es verdad la información que estoy leyendo, o decir, esto no es verdad, esto lo inventaron, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues de eso depende también que me persuada o no me persuada. El recurso también del interés personal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo tener al alcance un libro de cocina saludable, por ejemplo. Ese sería el recurso, pero a mí no me interesa, o sea, no me interesa comer saludablemente. Entonces, yo tengo esa información, pero a mí no me va a persuadir porque no es de mi interés, simplemente, ¿verdad? El siguiente, que es la claridad del mensaje, también es muy importante, porque puede ser que yo esté recibiendo una información muy importante, pero si no hay claridad en ese mensaje, porque, por ejemplo, me están manejando tecnicismos, conceptos que yo no conozco, no voy a entender. Entonces, no voy a ser persuadido. O por otro lado, si es un mensaje súper claro, me va a persuadir, va a llamar mi atención y me va a hacer que yo piense o que yo crea que esa información es cierta, que la haga verídica para mí, para mi persona. El momento y el contexto también son muy importantes, porque si yo me quiere dar un mensaje a alguna persona, pero por ejemplo no es el momento, no me va a persuadir. Vamos a suponer, así un ejemplo muy exagerado, ¿no? Que estamos en un velorio y en ese velorio llega una persona y me dice que quiere hablarme acerca de acaba de fallecer un familiar muy, muy querido mío, y entonces esta persona llega a comunicarme o a informarme acerca de un negocio y quiere que yo le preste atención para que yo pueda ser inversionista de ese negocio. Lógicamente no estamos ni en el momento ni en el contexto adecuado, porque si yo estoy en un velorio y estoy pasando por un proceso de duelo,
esa información a mí no me va a persuadir, no me va a interesar, porque no es ni el momento, no es ni el contexto. Simplemente. Vamos a la siguiente, que es la participación del público. Esta me encanta. ¿Por qué es importante la participación del público para la persuasión? Precisamente porque cuando se logra la participación del público, el mensaje que se quiere transmitir es más fácil que llegue, porque estamos haciendo parte de ese mensaje al público. Si solamente estamos transmitiendo un mensaje, hablando y hablando, pero no hay esa retroalimentación que nos va a servir, por cierto, para saber si el mensaje está llegando de la manera correcta. Si no hay ese intercambio, es complicado saber si sí estamos logrando el objetivo de transmitir ese conocimiento. Por eso, en lo personal, por ejemplo, cuando doy mis clases me gusta mucho esa retroalimentación, es decir, pedir ejemplos, es decir, pedirte tu opinión, es decir, decirte, imagínate en estas situaciones y tú qué harías. Entonces ahí estamos logrando esa retroalimentación y estamos logrando la participación del público, pero además estamos logrando persuadir su atención, ¿verdad? Vamos a la siguiente, que es las sugerencias para actuar. Aquí en las sugerencias para actuar también son muy importantes porque estamos nuevamente, como dijimos hace rato, ¿verdad? Estamos haciendo partícipe al público, entonces estamos abiertos a las sugerencias y se da esa comunicación de una manera más fluida y más fácil. Y finalmente, el contenido y la estructura de los mensajes. No es lo mismo presentar una información de forma desorganizada o de forma, hablando de contenido, que sea muchísimo texto, que sea mucha teoría, no es lo mismo que si hacemos la presentación de una manera más digerible, es más fácil poder lograr esa persuasión de la persona. Vamos a continuar con las barreras de la comunicación. Y aquí, bueno, a mí me viene a la mente, ¿verdad? Ese ejemplo del teléfono descompuesto, que sabemos que el teléfono descompuesto es cuando es un juego que quizás tú jugaste cuando era niña, quizás no, pero consistía en que nos pasábamos un mensaje o nos pasamos un mensaje, empieza una persona con el mensaje, se lo pasa a la siguiente persona en el oído para que los demás no escuchen, esta persona se lo pasa a otro y así, así hasta llegar al final a la última persona participante y la última persona participante dice cuál fue el mensaje. Y siempre en este juego o en esta dinámica, el último participante dice un mensaje completamente diferente al que fue el mensaje inicial, al al primer emisor. Aquí podemos ver, bueno, una barrera de la comunicación, ¿verdad? Que es que no se está dando de manera adecuada el mensaje porque se está distorsionando, porque se está cambiando, porque cada persona, pues de cierta manera le agrega de lo que él piensa que es el mensaje, entonces cambia el mensaje. Pero las barreras de la comunicación son muchísimas, son inmensas. Las barreras de la comunicación puede ser incluso el ruido. La barrera de la comunicación es aquella que nos impide o nos afecta para que llegue el mensaje de una manera correcta y de una manera adecuada. Cuando el mensaje no llega es porque hubo alguna barrera de la comunicación y pueden existir muchísimas barreras, muchísimas barreras. Por ejemplo, yo en mi experiencia dando clases, puede ser que donde yo esté dando clase haya mucho ruido, que estén pasando carros, que estén pasando motos, y eso es una barrera de la comunicación. Otra barrera de comunicación cuando estamos en clase en línea,
que no apaguen su micrófono. Si algunas alumnas no apagan su micrófono, se van a estar escuchando sus pláticas, se van escuchando sus ruidos, y entonces cuando el maestro está dando la clase o la maestra está dando la clase, pues no la escuchan adecuadamente, el mensaje no llega porque están escuchando, más bien se escucha la plática de la chica que tiene el micrófono abierto, ¿no? Por ejemplo, por decir algunos ejemplos, pero existen muchos ejemplos de barrera de la comunicación, o existen muchas barreras de la comunicación, más bien. Vamos a la siguiente diapositiva a revisar algunas de ellas, ¿verdad? Esto, bueno, por ejemplo, por lo que hace la fuente, decíamos que la fuente es el medio por el cual mandamos el mensaje, entonces podríamos estar, como decíamos, en clase en línea y estar en un lugar ruidoso, y eso ya nos hace una barrera de la comunicación. Ahora, por cuanto hace el receptor, si no es el maestro el que está dando el mensaje, quien tiene el ruido, está en un lugar ruidoso, es el alumno el que tiene el micrófono abierto, ahí es lo que está haciendo el receptor, ¿verdad? Este es el que está generando esa barrera. En relación a la respuesta, si no estamos teniendo la respuesta adecuada del público, pues también es una barrera. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de las clases en línea, ¿no? Si la respuesta de la alumna es que ella, pues quizás sí se conectó, pero está haciendo otras cosas, o sea, no está atenta a la clase, pues va a haber esa barrera de la comunicación. Por lo que hace el mensaje. El mensaje que estamos transmitiendo, vamos a seguir con el ejemplo de la clase en línea. Vamos a suponer que estamos presentando una información muy cargada de texto. Entonces, las alumnas pues dicen, ay, no me atrae leer tanto texto, ¿no? O tanta teoría. Entonces, pues esa es una barrera también de la comunicación. En relación al ambiente, la recomendación, volvemos a las clases en línea, es que tú cuando tomes tu clase en línea estés en un lugar agradable, que tengas a la mano todos los elementos que requieres. Por ejemplo, si estás conectada desde tu computadora, que te la tengas con su respectivo cargador por si te acaba la pila, que tengas agua a la mano para estarte hidratando, que estés en un ambiente agradable para que eso no interfiera en la comunicación y no sea una barrera precisamente de la comunicación. Las barreras semánticas, aquí es de lo que decimos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el expositor, si está manejando muchos tecnicismos que las alumnas no conozcan, pues simplemente no va a llegar el mensaje. No va a llegar el mensaje porque no nos van a entender, ¿verdad? Y eso pues tiene que ver con el uso del lenguaje. Entonces, volvemos a lo que comentábamos hace rato, no es lo mismo dirigir nuestro mensaje a personas, por ejemplo, de cierta edad, por ejemplo, a un grupo de adolescentes, que mandar nuestro mensaje, por ejemplo, a un grupo de adultos. Vamos a adecuar siempre el mensaje de acuerdo a la persona con la que estemos hablando, para que eso no sea una barrera de comunicación. Tenemos también las barreras psicológicas. Estas son, bueno, cuando básicamente eh, tiene que ver con lo que pensamos, ¿verdad? Si ese mensaje está turbando de cierta manera a quien lo recibe, si con lo que estamos diciendo estamos generando ciertos sentimientos negativos en la persona, tiene que ver también con una barrera psicológica. Y esto pues tiene mucho que ver con la forma en que se manda el mensaje. Dice un dicho por ahí, ahorita me acordé, que dice, en la forma de pedir está el dar, ¿no? Por ejemplo. Y es cierto, o sea, tiene mucho que ver. Vamos a ver las siguientes, que son las sociológicas. Aquí tiene que ver con el choque de ideas, antipatías o resentimientos entre quienes se da la comunicación. Si se quiere comunicar algo a cierta persona,
pero ella tiene otras ideologías, pues puede llegar a haber ese choque, ¿verdad? Ese choque de ideas y afectar la comunicación como una barrera. Muy relacionado también con la que sigue, que son las culturales, ¿verdad? Es cuando hay precisamente esa división de percepción intelectual entre las personas, entre quien da el mensaje y entre quien lo recibe. Entonces, si no comparten, las personas que están comunicándose, no comparten esa forma de actuar, esa cultura, pues muy probablemente va a haber una barrera en la comunicación. Tenemos también las barreras fisiológicas. Estas tienen que ver mucho con la dificultad entre la audición del receptor o en la expresión del comunicador. Tiene que ver mucho con algún detalle físico, ya sea con el emisor o con el receptor, ¿verdad? Las físicas, que también muy relacionadas con lo que es el ambiente o el ruido. En este caso, por ejemplo, de las clases en línea, cuando hay una misma persona se conecta en dos dispositivos diferentes, por ejemplo, se genera como un eco. Entonces, eso pues puede llegar a afectar, o más bien afecta el mensaje porque se genera esa barrera que es el eco, ¿no? Eso tiene que ver con la barrera física. Tiene que ver con el también tiene que ver con el mal funcionamiento, por ejemplo, de los aparatos cuando estamos hablando de una conferencia en físico, no en línea. Vamos a suponer que los micrófonos no se escuchan bien, ¿no? Entonces, todo eso son barreras físicas. Vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos con las barreras físicas, perdón, las barreras de comunicación. Como te puedes dar cuenta, existen muchísimas barreras de comunicación. Existe también, por ejemplo, la falta de planeación. Si no estamos planeando lo que queremos comunicar, pues es complicado. O sea, es complicado dar o transmitir ese mensaje. Los supuestos no aclarados también es una barrera de comunicación porque ahí es cuando se generan supuestos, muchas veces de información que en algunas ocasiones puede no ser cierta o puede estar distorsionada, lo que comúnmente llamamos los chismes, ¿verdad? Vamos a la siguiente, que es la distorsión semántica. Aquí es otra barrera de la comunicación efectiva. Es cuando se distorsiona de manera semántica el mensaje, es decir, cuando las palabras que estamos dando muchas veces tienen diferente significado. Y entonces, si no estamos abordando el tema de manera correcta, si no estamos dándole, aunque sea la misma palabra, ¿verdad? Pero no le estamos dando el sentido o no estamos corroborando con la persona que sí entendió lo que le queremos decir, puede ser una barrera, ¿verdad? Porque es la misma palabra, pero a veces es como la forma en la que la decimos, la forma en la que la comunicamos que puede llegar a distorsionar. Por ejemplo, mi papá, ahorita se me ocurrió esa idea, ese ejemplo de mi papá. Mi papá cuando está hablando, él grita y él tiene esa costumbre de gritar, entonces quien no lo conoce pensaría que lo está regañando, por ejemplo. Y esa es una distorsión también semántica, porque él está usando las mismas palabras que usaría, pero la forma en que las dice, pues sí te hace sentir mal, ¿no? O sea, como regañado. Es la misma palabra, pero con un tono diferente. Y esa definitivamente es una barrera de la comunicación. Los mensajes mal expresados, es una barrera también, una barrera muy común, podríamos así decirlo.
El ambiente internacional aquí se refiere sobre todo a los cambios de culturas, ¿no? En un lugar en un lugar podríamos estar eh, transmitiendo un mensaje con alguna palabra, pero con esa misma palabra en otro lugar, por su cultura, puede ser algo ofensivo, por ejemplo. Las pérdidas en la transmisión y en la mala retención. Aquí es pues cuando no se tiene una buena retención del mensaje o cuando la forma en la que se transmite, ¿verdad? También se pierde información. No es lo mismo que yo le mande decir algo a alguien, porque en ese mandar decir puede haber una pérdida de información a que yo personalmente se lo diga a la persona. La siguiente barrera es la atención. Definitivamente, si no hay una atención o hay un interés, esa es una barrera de la comunicación. La comunicación interpersonal. Sabemos que la comunicación interpersonal, pues es la que se da hacia afuera de nosotros, ¿verdad? Y si nosotros no sabemos comunicar, si no desde nosotros no sabemos qué es lo que queremos comunicar a la hora de transmitir esa información, pues también se nos va a complicar, se nos va a complicar y es una barrera de la comunicación, ¿verdad? Vamos con la siguiente, que es la desconfianza, amenaza o temor. Definitivamente cuando hay desconfianza o sentimos como amenaza o temor, también es una barrera de la comunicación. Hablando del mismo ejemplo de mi papá, ¿no? Cuando él te habla, él te grita, y si tú no lo conoces, pues vas a sentir que te regaña, pero aparte vas a sentir desconfianza de una persona que te hable de esa forma, o vas a sentirte amenazado, vas a sentirte con temor. Entonces, es una barrera de la comunicación, porque quizás él quiera comunicar algo, pero el mensaje no va a llegar, porque en lugar de estar atentos al mensaje, estamos sintiendo esa desconfianza, nos estamos sintiendo amenazados o estamos sintiendo temor. ¿Ok? La sobrecarga de información también es una barrera definitivamente de la información. Por ejemplo, hablando de las clases en línea, yo siempre pongo ese ejemplo. Si yo manejo diapositivas muy cargadas de texto, es una barrera de comunicación. Y eso estamos hablando, por ejemplo, en una clase en línea, pero cuando estamos en una conversación con una persona que habla mucho. Ayer veníamos con mi hermana platicando, es que hay personas que, ella dice, es que tengo clientes que me enfadan porque hablan mucho y quizás el cliente le quiera decir algo bueno, ¿no? Pero ella ya se cierra a recibir tu mensaje porque la persona la cansa, entonces ya es una barrera de la comunicación. Es una barrera porque nos están sobrecargando de información. Quizás el cliente nos quiso decir algo o transmitir un mensaje, pero de ahí nos empezó a decir otra cosa y 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 ya nos perdimos de cuál era el mensaje que nos querían decir. Entonces estamos sobrecargando de información. Y vamos a la siguiente, que es la percepción selectiva. Aquí es de acuerdo a nuestros intereses, ¿verdad? Si alguien me habla, por ejemplo, a mí de deportes, pero a mí no me interesan los deportes, bueno, yo soy selectiva en mi información y esa es una barrera de comunicación porque a mí no me interesa ese tema. Otra parte súper importante en lo que es la barrera de comunicación es la actitud de la persona, ¿verdad? Los estatus, el poder. Si la persona tiene cierto grado de estatus y considera que el mensaje que le están mandando, pues simplemente no lo quiere recibir porque por de quién viene el mensaje, pues es una barrera de la comunicación, porque no estará abierta esa persona a escuchar. Por ejemplo, dentro de una organización, puede haber ideas muy buenas en áreas o departamentos muy operativos, pero si los altos directivos no escuchan esas ideas, pues definitivamente es una barrera de comunicación y el mensaje no va a llegar.
Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Como puedes darte cuenta, son muchas las barreras de la comunicación. Vamos a comenzar con este tema de las estrategias para la comunicación. Precisamente las estrategias de la buena comunicación son para lograr el resultado o para lograr transmitir ese mensaje que estamos queriendo, ¿verdad? Y hablando de las organizaciones, esta buena comunicación nos va a ayudar para el buen funcionamiento de la propia organización. Si tenemos una buena comunicación, la información dentro de la empresa va a fluir adecuadamente, pero sobre todo vamos a lograr obtener, como te decía al principio, obtener los resultados esperados, porque el mensaje está llegando adecuadamente, la persona sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. La persona responsable de realizar cierta actividad sabe que es responsable y lleva a cabo su trabajo. Cuando no se tiene esta buena comunicación, cuando no se tiene una estrategia para una buena comunicación, la empresa empieza a ser muy disfuncional, porque entonces se empieza a manejar la comunicación informal, porque entonces empiezan a surgir rumores, porque entonces empiezan a, a surgir chismes, ¿verdad? Cuestiones que muchas veces no son verdad, pero están afectando el buen funcionamiento de la organización. Es por eso tan importante establecer estrategias para la buena comunicación. Vamos a manejar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, identificar los problemas en la comunicación. Saber cuáles son los problemas, por qué no está llegando la comunicación. Muchas veces se trata de cosas tan simples. Por ejemplo, si se está dando alguna indicación y se manda un correo para que se atienda, pero la persona no lee los correos. Ese es un problema de comunicación. Y el problema es que la persona no está leyendo el correo. Entonces, simplemente yo me aseguro, le pregunto en persona, le hago una llamada, le digo, ¿ya leíste el correo? ¿Ya viste que te mandé un correo? Ah, no lo vi, entonces ya va y lo ve. Entonces, pero tenemos que saber identificar cuál es el problema de la comunicación. Vamos a suponer que no nos aseguramos que la persona recibió el correo. Le estamos mandando un mensaje importante, una información de que va a llegar, por ejemplo, una supervisión, van a venir a supervisarnos, hacernos una auditoría, pero la persona no leyó nunca el correo, no está preparada, simplemente va a llegar la auditoría y como la persona ni siquiera sabía, la van a agarrar de sorpresa y va a haber muchos problemas. Después le van a reclamar, le van a decir, pero te avisamos, y él va a decir, pero no leí el correo. Entonces, algo tan simple, algo que se pudiera solucionar tan fácil, se vuelve un problema muy grande. Promover la receptividad, pues viene muy de la mano con lo que comentaba hace rato, ¿no? Estar motivando a la persona que está recibiendo el mensaje, estar asegurando de que recibió el mensaje. Captar los recursos humanos, es captar la atención de las personas. Las personas finalmente son las que llevan a cabo todas las actividades, lo que se planea dentro de la organización, y si nosotros no nos estamos asegurando de que ellos están atentos a lo que tienen, lo que se les está comunicando, pues también es un problema. El mantener informados a todos los miembros de la compañía, esto es súper importante. Es decir, mantenerlos informados es mandarles la información, pero también asegurarnos de que tienen la información. Y aprovechar todas las herramientas que se tengan de marketing. Aquí estamos hablando de una comunicación externa, cuando queremos comunicar algo al público externo, ¿verdad? Mantener y procurar y ahora sí que aprovechar al máximo todas esas herramientas que se tengan. El implementar tecnologías para la comunicación también muy importante. Muchas veces la tecnología, no muchas veces más bien, siempre la tecnología nos va a poder favorecer, porque hoy día o hoy por hoy la tecnología nos ayuda a reducir sobre todo los tiempos. Antes, cuando no existía internet, yo me acuerdo para enviar una carta a alguien, era solamente la opción de correo, del correo físico. Entonces, elaboras la carta, tienes que ir a la oficina de correos, la oficina de correos pues ya la hace llegar, pero esa información en llegar podría tardar hasta días.
y dependiendo del lugar también, ¿no? Pero no era una comunicación instantánea. Hoy por hoy, las tecnologías nos ayudan muchísimo a podernos comunicar con una persona en cuestión de segundos, por ejemplo, con un WhatsApp, ¿no? Entonces, hay que implementar esas tecnologías como estrategia para la buena comunicación. Entonces, esas tecnologías para la buena comunicación, pues precisamente son las que nos van a ayudar a agilizar la comunicación, a tener más rapidez, también a facilitar, la verdad, sería más fácil la comunicación con esos medios de comunicación tecnológicos, pero además también, un punto importante es el costo y el tiempo que tienen, ¿verdad? Es evaluar o evaluar, ¿verdad? ¿Qué costo, cuánto nos va a costar como empresa? Y tenemos enseguida algunos modelos de comunicación organizacional basados en las tecnologías de información, en las TI, ¿verdad? Por ejemplo, el teletrabajo, que hoy por hoy, después de pandemia, se vio incrementado. El home office, ¿verdad? Muy llamado home office. Podemos trabajar desde un dispositivo móvil, desde cualquier lugar en el que estemos, únicamente con el uso del Internet. El asistente digital personal, hoy por hoy también existen, por ejemplo, las agendas electrónicas. Está, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de esta bocina Alexa, ¿no? Que pues prácticamente le pides un recordatorio y te lo da. Recuérdame que tengo reunión tal día, a tal hora, o recuérdame de que tengo que surtir cierto pedido a tal cliente. Entonces, prácticamente tienes un asistente digital personal. Las redes inalámbricas, la colaboración colectiva. Hoy por hoy también podemos estar trabajando al mismo tiempo en alguna documentación, por ejemplo, los documentos de Drive. O por ejemplo, en Canva, que a mí me gusta mucho hacer mis presentaciones en Canva, yo podría compartirles esta presentación y todos al mismo tiempo estar haciendo modificaciones, estar haciendo cambios. ¿Tiene sus pros y sus contras? Sí. ¿Tiene ventajas y desventajas? Sí. Pero hay que utilizarlas de la manera pues más eficiente posible, ¿no? Y siempre, siempre cuidando que haya una buena comunicación, una comunicación fluida, una comunicación lo más clara posible, detectar cuáles son las barreras de comunicación y eliminarlas en cuanto las detectemos. Y bueno, por esta semana, son todos los temas por esta semana. Voy a dejar de compartir para continuar con lo que es la actividad de esta semana. Por si hubiera alguna duda, pues que quede más claro, ¿verdad? Vamos a compartir la actividad. Ya tenemos por aquí la carta descriptiva, la parte de la actividad de la semana 3. Es una actividad muy simple, únicamente tú tienes que elegir palabras de los temas de esta semana y esas palabras, pues, las palabras que tú elijas, ¿eh? Las palabras que se te consideres interesantes, palabras que consideres importantes, palabras que llamaron tu atención también, por ejemplo. Se te pide que sean por lo menos 30 palabras. Todas tienen que estar relacionadas con los temas que vimos en esta sesión. Son los temas y subtemas de la unidad 4. El impacto de la tecnología en la comunicación interna y externa. Esas palabras lo que yo te recomiendo es que las pongas en orden alfabético. Te recomiendo también que el concepto lo pongas, por ejemplo, en negrita o en un color diferente a su descripción. Y de esta forma, pues también va a ser más fácil la lectura. Transmitir el mensaje también es más agradable cuando tenemos un orden, por eso lo del orden alfabético. También que las vayas numerando, que vayas numerando tus conceptos, el concepto 1, 2, 3, 4, así, para que también no te pierdas y lleguemos a reunir por lo menos 30 palabras para nuestro glosario. Pueden ser más, pero mínimo se piden 30 para esta actividad. Hay que subir la actividad en PDF como siempre y también por ahí te dejo la rúbrica de cómo se estará evaluando esta actividad.
Y bueno, pues sería todo por esta sesión. Yo me despido. Espero que si tienes alguna duda, por favor no dudes en mandarme mensaje. Ya sabes que estoy para servirte. Que tengas excelente día.